Calderón. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Interesan a todos. Hoy, en esta tarde, tendremos dos invitados muy especiales. El primero, con quien ya estamos por hablar en brevísimos instantes, es el doctor Freddy Erazo Costa, nuevo administrador general del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, nuevo desde junio del 2020, mes en que se incorporó, pero de todas maneras está ahí poco tiempo enfrentando una serie de situaciones complicadas, sobre todo financieramente para la ciudad, y de eso vamos a charlar. Y luego, a las 6:30, estaremos conversando con el siempre agradable y profundo Pablo Cubi, escritor, periodista, hombre de letras, hombre de cultura, gestor cultural, quien está presentando un nuevo libro de la serie Testigos del Siglo, que es la serie de entrevistas y la historia en general del embajador José Ayala Lazo, bajo el subtítulo de La diplomacia y el poder, con, una extraordinaria edición de este nuevo libro de Pablo Cubi. Así que vamos a entrar este momento con el doctor Freddy Erazo Costa. Él es el nuevo administrador, como les decía, fue designado por parte del alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda, desde el mes de junio del 2020. La información oficial de su biografía, dice que actualmente es ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene también una maestría en tributación en la Universidad Andina Simón Bolívar. Trabajó también en el SRI y ha sido asesor del doctor Yunda, el alcalde, desde septiembre del 2019. En el ámbito privado trabajó como consultor de varias empresas, ha sido profesor titular de algunas universidades y también ha dictado charlas y talleres, especializado básicamente en tributación. Doctor Erazo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Una primera pregunta quizá de cajón. ¿Qué significa ser administrador general del municipio del Distrito Metropolitano? La figura del administrador general viene a ser la encargada de todo el proceso administrativo del municipio, del manejo de todas las decisiones no legislativas, digámoslo así, del municipio. En el ámbito administrativo es la segunda autoridad después del señor alcalde, y dentro de las direcciones que maneja la administración general, obviamente está la dirección financiera, la tributaria, catastros, bienes inmuebles, informática, gestión de documentos, talento humano. Y claro, es la responsabilidad del manejo de todo el sector municipal como tal, desde el punto de vista administrativo, no legislativo, que recae en cambio en los señores concejales y también en el señor alcalde. También tiene que ver entonces con las administraciones zonales. Las administraciones zonales como tal son dependientes de la Secretaría de Coordinación Territorial. Y en las administraciones zonales lo que se hace es que se prestan algunos servicios, muchos de ellos bajo el control de la administración general y otros que son de directo manejo de la Secretaría de Coordinación Territorial. ¿Con cuánta gente trabaja usted? Porque digamos que para ser el municipio de una ciudad tan grande como Quito, necesitará un equipo muy fuerte. A ver, la planta central del municipio es de 9,000 trabajadores, la planta central. Sí. En la administración general, nosotros básicamente lo que hemos hecho es reducir desde el día que llegamos, dejarnos con un equipo de 4 personas, que son las que me ayudan a mí, adicionalmente a los directores en cada una de sus áreas. Pero lo que hemos tomado como decisión es que la austeridad tiene que empezar por casa y tiene que empezar por el administrador general. Y al señor alcalde le comunicamos desde el primer día que de las 13 partidas que existían en la administración general se devolvían 9, nos quedábamos solo con 4 para comenzar a trabajar en esta visión de achicar, digamos así, si cabe el término,
el tema del manejo municipal, que es una de las necesidades que tenemos, una optimización, digámoslo así, del talento humano. Doctor Erazo, en la sesión del Consejo Metropolitano de Quito de este último martes 18 de agosto, el señor alcalde Jorge Yunda admitió las graves complicaciones financieras que enfrenta el Cabildo en este año. Las cifras en realidad tienen que ver con los pocos ingresos que está recibiendo la ciudad, tanto por transferencias cuanto por las transferencias directas, digamos, del gobierno central, ¿no es cierto?, cuanto por los ingresos vía impuestos, etcétera, etcétera. ¿Cómo definiría usted esta crisis? El alcalde tuvo una intervención dramática, incluso dijo que era muy complicado hasta pagar el servicio de recolección de basura. Sí, a ver, asumimos la administración general y digo siempre asumimos porque trabajamos como un equipo con todos los demás miembros, y en junio, y lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico general de la situación del municipio en varios ámbitos. En lo que tiene que ver con las finanzas municipales, evidentemente encontramos que existía una deuda bastante fuerte del gobierno nacional. 127 millones corresponden a IVA del año 2017 al 2019 que el gobierno central no había cancelado al municipio, pero adicionalmente tampoco estaba al día en las obligaciones de las asignaciones que por la Constitución y el COTAD le corresponden al municipio de Quito. Además tampoco en las que corresponden pues a las competencias asumidas. Desde ese punto de vista, con un corte al 31 de julio, teníamos una deuda del gobierno central de 270 millones de dólares en números redondos, y que podrían llegar a finales de diciembre, si es que el gobierno, dada la complicadísima situación financiera que también se está viviendo en el gobierno nacional, en caso de que no se cubran esos valores, podríamos tener una deuda que supera los 400 millones de dólares del gobierno nacional. Eso por el lado de los ingresos que tiene el municipio por parte del gobierno central. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la recaudación de ingresos tributarios y no tributarios del municipio, tenemos una caída de aproximadamente 250 millones de dólares. Si sumo los dos valores, los 400 y los 250, estoy hablando de que el 80% del presupuesto de este año del municipio está en cuentas por cobrar. Ya. Sí existe como tal la generación o la posibilidad de cobro. Existe como tal. El problema es que ante la pandemia y ante la crisis económica, esas cuentas por cobrar que existen se han convertido en expectativa, y la caja municipal, que en estas situaciones de pandemia lo que más importa es la caja, el efectivo que tienen, es apenas, o mejor dicho, requiere o tiene una caída del 80%. Al ser tan fuerte el tema, nos ha obligado a tomar medidas que han sido analizadas por el señor alcalde de cara a hacer cambios importantes en la municipalidad. ¿Cómo cuáles? A ver, la principal medida es que el alcalde estableció primero un corte del 25%, pero dejó a la administración general la posibilidad de incrementar ese valor, y hemos pedido un recorte del 40% del presupuesto municipal. Es un recorte bastante fuerte recortar el 40% del presupuesto, y se está trabajando con las diferentes secretarías y entidades adscritas a la municipalidad de cara a hacer viable un recorte de por lo menos de este 40%. Adicionalmente, en las medidas de austeridad, por ejemplo, han quedado totalmente prohibida la contratación de consultorías. Hemos planteado la posibilidad de vender bienes inmuebles del municipio. Esa es una decisión que el señor alcalde obviamente la plantea para que el consejo, que es la autoridad que puede tomar la decisión sobre la venta de los inmuebles, actúe de considerarlo prudente. Se han prohibido, por ejemplo, la creación de nuevos puestos en el municipio. En caso de jubilaciones, de que estas existieran, esos puestos deberán ser cubiertos por personas que están en el mismo municipio.
Obviamente se ha pedido que se reduzcan los consumos en las diferentes entidades, que se chatarrice lo que se tenga que chatarrizar, que no se adquieran más insumos, que hay una homologación de sueldos en las empresas. Realmente la resolución 049, a través de la cual el señor alcalde tomó las decisiones de cara a afrontar la crisis, es amplia y tiene algunas aristas, y quizás las principales quedaron mencionadas en este momento. Doctor Erazo, estamos con el doctor Freddy Erazo Costa, administrador general del municipio de Quito, hablando sobre la grave crisis financiera que está enfrentando la ciudad este momento. Es decir, estamos hablando de un presupuesto para el presente ejercicio de 757,3 millones, ¿no es cierto? Usted me dice que solamente se está funcionando o se tiene previsto tener apenas el 20% de ese presupuesto. El presupuesto pedimos que tenga un recorte del 40%, ¿sí? Y nos quedaríamos con el 60% del presupuesto, un recorte de más de $300 millones para este año. Pero ese 60% está financiado, no lo está. De ese 60%, de esos 400 millones, más o menos que nos estarían quedando 450 millones, ya estaban pagados por parte del municipio, aproximadamente 250. Los 200 millones restantes nosotros los esperamos generar a través del desempeño del municipio, de la optimización de los recursos, de la cobranza que igual seguimos haciendo, y también los acercamientos que se hacen con el gobierno nacional de cara a poder obtener algo de recursos de la deuda que mantienen con nosotros. No obstante, y es muy conocido que efectivamente en la administración pública uno tiene que aprender a manejar los presupuestos teniendo a veces unos déficits, y nosotros creemos que con el recorte del 40% y obviamente teniendo un déficit presupuestario podemos manejar adecuadamente las finanzas municipales con retrasos, pero también con una visión importante que tiene que ser que el próximo año va a ser más difícil que este. Este año ha sido complejo para las arcas fiscales nacionales y municipales. El próximo quizás sea más difícil. ¿Y por qué digo que va a ser más difícil? Porque evidentemente el precio del petróleo, según todos los gurús, los expertos en el tema, no va a variar, no va a subir, y al no subir vamos a tener unos ingresos exiguos. Adicionalmente, las empresas en este año seguramente van o a perder o a tener unas ganancias muy pequeñas, lo que va a significar que el Estado Central el año que viene tampoco va a tener buenos ingresos tributarios por concepto de impuesto a la renta. Doctor, esto a su vez, sí, claro. Doctor Erazo, ahí usted es un tributarista, evidentemente tiene conocimiento profundo y experticia sobre este tema. ¿Qué pasa con los impuestos municipales y todas las tasas que el municipio cobra? Que la gente evidentemente está en la práctica desempleada, ha reducido sus ingresos, tanto desde lo formal como lo informal. ¿Cuál es la situación de lo que usted constata que en la gente, con la economía de la ciudad? Como le comentaba, nosotros tenemos una caída de recaudación de $250 millones en cuanto a lo que tiene que cobrar el municipio por ingresos propios. Eso es más o menos del 48% si yo considero los ingresos de los años pasados. ¿Qué va a pasar con los impuestos municipales? En lo que tiene que ver con los impuestos municipales, este año se cobra el predial del año correspondiente, del año 2020. No obstante, la base de cálculo para impuestos como patente y 1.5 por mil son los balances del 2019. Entonces, por eso es que se esperaban unos recursos importantes. El problema es que las empresas y la gente se quedó sin dinero. Para el año 2021, como resultado de las posibles pérdidas de las empresas o reducción de las ganancias, esperamos y hemos planificado, estamos trabajando en la elaboración del nuevo presupuesto, pero sabemos que van a reducirse esos valores. La normativa les prevé reducciones incluso de hasta que solo paguen un tercio del valor bajo ciertas condiciones, y nosotros estamos trabajando bajo esa conciencia de que el próximo año para las arcas municipales esos ingresos van a ser menores.
Doctor Erazo, ¿qué pasa con las obras emblemáticas de la ciudad? ¿Cuáles son las que se quedarían? ¿Qué pasa con el metro, por ejemplo? ¿Y cuáles son las otras obras que usted cree se verán de alguna manera retrasadas, por lo menos en estas condiciones? A ver, el primer tema, el metro. El metro tiene un financiamiento que proviene del exterior, ¿no es cierto? Los multilaterales nos prestan fondos. Esos fondos se trasladan al constructor del metro y como tal no tienen una afectación. ¿En dónde vienen los problemas? En que yo ya estoy pagando las deudas de los multilaterales y yo tengo que obtener los fondos para pagar esas deudas de los multilaterales y que no se interrumpa la entrega de los fondos del metro. Eso lo estamos manejando con total cautela y tino para garantizar que el metro no se quede sin fondos. Eso sí, está manejado de una manera milimétrica, porque no podemos exponer una obra que ha sido tan costosa y tan grande para la ciudad. Con respecto a las obras, a las demás obras, todas las que estuvieron debidamente certificadas y contenían estudios, sí están consideradas para que se vayan ejecutando. Algunas estaban ya en proceso. Evidentemente, se ha cortado la generación de más obras. Es muy complejo el generar obras, sobre todo las más grandes, de una forma nueva, pero las que ya estaban presupuestadas van a mantenerse, las que no tenían estudios, las que no se habían cargado a los portales y demás, esas sí quedarían suspendidas para que se presenten en el próximo año bajo un estricto análisis de priorización de las obras importantes para la ciudad, partiendo de que evidentemente los presupuestos del Estado y del municipio van a ser menores del año que viene, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo mira usted el funcionamiento de las empresas? Es decir, me refiero a los servicios que recibimos los quiteños, quienes habitamos en Quito, por ejemplo, el servicio de agua potable, el servicio eléctrico, el servicio de transporte municipal. ¿Cómo va a ser su desempeño en estas condiciones? A ver, voy a hacer algunas puntualizaciones. Las empresas no están bajo la administración general. Las empresas públicas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, le responden a un directorio que está conformado por el señor alcalde, su delegado, 2 concejales y 2 miembros más de la Secretaría Rectora y la Secretaría de Planificación. Son los 5 miembros y ellos le reportan a esas autoridades. No obstante, desde el punto de vista financiero, sí tengo que decir que, por ejemplo, en lo que se refiere a la empresa de agua potable, es una empresa que es autosustentable. En tal sentido, a esa empresa tiene la capacidad de operar, pese incluso a todos los problemas de cobranza que, como ustedes entenderán, se han presentado en este momento por la misma pandemia, pero tiene la capacidad de operar y mantener el servicio de agua potable. Lo mismo, o un caso bastante similar, sucede con la empresa de recolección de basura, con Emaceo. Es una empresa que se maneja con las tasas que se recogen a través del cobro de la energía eléctrica. Es una empresa que también es autosustentable y que está garantizado el servicio para los quiteños. Entonces, esos 2 servicios que quizás son los más importantes están totalmente garantizados. En lo que tiene que ver con otras empresas como la de transporte, como ustedes saben, Quito tiene una subvención importante en el tema de transporte. Obviamente estamos tratando de manejar de la mejor forma las posibilidades de manejo de los recursos para no desatender a esta empresa que es vital, que es fundamental, pero sí es importante mencionar que la caja de la ciudad es muy pequeña, pequeñísima en este momento, y que los aportes también son pequeños. No obstante, se está manejando de la mejor forma para hacer que las empresas puedan funcionar de una mejor manera ante todas las limitaciones económicas y técnicas que se dan por la pandemia. Ustedes entenderán que no se está moviendo el mismo número de pasajeros en las unidades de transporte, ¿no? Entonces también el ingreso se ha recortado para ellos de lo que habían presupuestado. Doctor Erazo, tengo una pregunta del público vía Twitter y me piden preguntarle por qué el municipio pide a las empresas privadas que funcionan en la ciudad, entiendo, más información tributaria que la que incluso pide el SRI.
además de informes financieros y detalles de sus ventas, nombres, montos de compras, políticas internas. ¿Cuál es la razón de este tipo de información? A ver, evidentemente habría que analizar el caso puntual y quizás un poco voy a especular. Si es que fuera un trámite pedido, por ejemplo, por el departamento tributario, que es el que suena más cercano a la cantidad de papeles que le están pidiendo, podría ser que se está haciendo una determinación de algún aspecto de esta compañía, o que se pretende hacer una determinación tributaria. Por lo que me comentan, lo que suena más al tipo de documentos que le están solicitando, tendería a hacer una determinación tributaria. ¿Por qué se piden papeles como estados auditados, balances, información reportada al SRI? Porque hay que validar la consistencia de la información. No obstante, en caso de que cualquier ciudadano tuviera alguna duda, nosotros le podemos atender directamente en la Administración General. Si es que nos debe el pedido, podemos analizarlo, pero un poco, como le digo, especulando sin saber el caso puntual, la posibilidad y este tipo de papeles podrían tender a que hay una determinación de naturaleza tributaria que se le está practicando a un contribuyente. Por eso el tema de balances auditados, por eso el tema de información entregada al SRI. Lo que se tiene que hacer es una validación, que es una de las facultades que tiene la autoridad tributaria, en este caso municipal, para poder certificar que los valores que han sido pagados por el contribuyente o declarados por el contribuyente son adecuados. Es lo que más suena. Como le digo, tendríamos que ver el caso, y en la Administración General nosotros lo podemos atender con todo gusto si es que fuera la situación. Gracias, doctor Erazo. Y una pregunta final. Usted ha descrito la situación de crisis de la ciudad. ¿Cómo podemos contribuir los ciudadanos? Y le hago esta pregunta porque muchas veces dejamos que las administraciones hagan lo que tengan que hacer, enfrenten un montón de dificultades, y tal vez nosotros como habitantes de esta ciudad nos desentendamos de su propio destino. Y después nos quejamos de la falta, obviamente, cuando no hay dinero, no hay servicios o no hay obras, etcétera, etcétera. ¿Cómo cree usted que los ciudadanos debemos apoyar, digamos, a esta economía de guerra en la que está enfrentando no solo la ciudad, obviamente, el país? Pero hablando de Quito, esa es la pregunta. A ver, yo creo que lo primero el primer gran aporte a la ciudad no es un tema económico, es un tema de solidaridad. ¿Y de qué solidaridad me refiero? A tener cuidado, a usar la mascarilla, a evitar la salida. ¿Por qué? Porque ha sido este tema de salud también el que nos ha complicado en el tema económico, porque son erogaciones que hay que hacer. Si es que la gente, dentro de lo posible, porque hay circunstancias muy complejas, pero si dentro de lo posible evitamos salir, evitamos contagiarnos, eso nos permite que esas personas puedan seguir produciendo. Y si es que siguen produciendo, evidentemente eso ayuda a la economía. Otro aspecto en el que nos podría colaborar la ciudadanía es igualándose en pagos que quizás no son tan grandes, dependiendo de los casos. Por ejemplo, igualándonos en los pagos de los prediales, de las multas de tránsito y demás, evidentemente dentro de las posibilidades. Y creo que uno de los aspectos fundamentales que tenemos que hacer es justamente ganarnos o adueñarnos de esa identidad de Quito, porque se vienen tiempos complejos desde el punto de vista económico, fiscal me refiero. Las empresas se van a reactivar antes de lo que se reactive el aparato estatal y municipal. Entonces, esta identidad de Quito, ese tema de priorizar a los emprendimientos quiteños dentro de lo posible, cuando la calidad de estos emprendimientos sea bueno, tratar de consumirnos entre nosotros, nos va a ayudar mucho. Es una reactivación que tenemos que irla haciendo de a poco. Es una situación difícil, compleja, y creo que esos son aspectos que son fundamentales para que el ciudadano de a pie pueda colaborar con la ciudad. Igualarse en los pagos, cumplir con la normativa, tener muchísimo cuidado, sobre todo de la salud. Creo que son los aspectos fundamentales, Juan Carlos. Gracias, doctor Erazo, por su cordialísima atención. Esperamos volver a conversar y esperamos que la situación de la ciudad mejore. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Un gusto, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros volvemos luego de un corte.
Enseguida regresamos con el Estado de la Nación, los hechos en caliente. Estado de la Nación. Atienda. Todos los días avisos clasificados gratuitos. Sintonice Telesucesos en Canal 29 UHF. Al inicio de cada programa, un segmento de 5 minutos. Un espacio de 1 hora de 5 a 6 de la tarde y de 10 a 11 de la noche. ¿Aún no has decidido qué hacer con la educación de tu hijo? ¿Estás buscando un centro de desarrollo infantil para tu pequeño? Preescolar El Parque es la solución. Nuestro compromiso continúa con la educación de los niños. Simplemente nos adaptamos a la nueva normalidad. Aprendiendo en casa. Matrículas abiertas para el año lectivo 2020-2021. Aprovecha esta super promoción. Para los niños que se matriculen desde el 15 de agosto al 15 de septiembre de 2020, sortearemos 3 kits escolares. Comunícate ya al 0997-372-081 y sé parte de la gran familia El Parque. Recuerda, 0997-372-081. Preescolar El Parque. Somos tu mejor opción en educación inicial. ¿Quieres vender? ¿Comprar? ¿Buscas empleo? ¿Solicitar o promover un servicio? Somos tu solución. Avisos clasificados gratuitos por Telesucesos. Aunque usted no lo crea, avisos clasificados gratuitos de una manera rápida, fácil, gratis y sin suscripciones. Comunícate al 224-9024 o al 226-8151. WhatsApp al 0997-372070. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. O escríbenos al correo clasificadostelesucesos@gmail.com. Te enviaremos un link con el formulario. Llénalo, es muy fácil y reenvíanos. Tu anuncio saldrá durante una semana de lunes a domingo dentro de nuestra programación regular. Avisos clasificados gratuitos por Telesucesos, Canal 29 UHF, retransmitido por TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram como avisos clasificados gratuitos. Anuncia con nosotros de una manera rápida, fácil, gratis y sin suscripciones. El Estado de la Nación. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me Oye, viste? El Estado de la Nación. Gracias por continuar con nosotros. Son las 6 de la tarde con 33 minutos. Pablo Kubi, escritor, hombre de letras, gestor cultural, editor, está presentando un libro que vendría a ser una serie de entrevistas, un compendio biográfico. Además es una gran entrevista con otros elementos del embajador José Ayala Lazo, ex canciller de la República del Ecuador, además fue alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, quizá un símbolo vivo de la diplomacia ecuatoriana que es retratado en este libro de Pablo Kubi, que ha salido con el auspicio, digamos, el apoyo de Banco Guayaquil y la Universidad Internacional del Ecuador.
estaba revisando el libro, es un libro de pasta dura, de más de 350 páginas, con al menos 3 baterías de fotografías que registran precisamente la historia de este diplomático ecuatoriano que, siendo canciller, fue el gestor de los acuerdos de paz con el Perú luego de la guerra del Cenepa, quizá el momento más alto de la diplomacia ecuatoriana. Pablo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por conversar con nosotros. Te había invitado a hablar del libro y también te decía, of course, de política, porque al final de la tarde hablaremos un poco de esto. Pero mira, este libro es en realidad una muestra de cómo se puede profundizar sobre un personaje tan importante para la historia y la diplomacia del Ecuador, y lo ha subtitulado La diplomacia y el poder. ¿Por qué? Bueno, hola Juan Carlos. Tal vez deberíamos empezar por la política, porque tu personaje Fabricio Correa se acaba de lanzar de candidato a la presidencia. ¿Mi personaje? Efectivamente, él por un lado y también Lucio Gutiérrez por otro. Bueno, pero Lucio ya era candidato desde antes. Pero bueno, a ver, ¿por qué la diplomacia y el poder? Porque la diplomacia es uno de los mecanismos del poder, está íntimamente ligada al poder, ¿verdad? Otra cosa es cómo se desarrolla esa diplomacia y qué grado de autonomía puede tener o qué grado de profesionalismo o de eficacia puede tener. Justamente por eso fue mi interés de rescatar la figura de José Ayala Lazo, a quien, como cuento en el prólogo del libro, lo vengo entrevistando y lo conozco desde el año 1994, cuando él ya era alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De manera que lo que me pareció interesantísimo, y tú hablabas algo del Cenepa y la firma de la paz con el Perú, es cómo, por un milagro que habría que analizarlo muy bien y que nos serviría para la situación actual, cómo el Ecuador, luego de 150 años de una política contradictoria, de la ausencia de una política de Estado sobre el problema territorial con el Perú, cómo logró, a partir de la guerra del Cenepa, de la resistencia exitosa en la guerra del Cenepa y de la aceptación del protocolo de Río de Janeiro, cómo logró mantener por primera vez una política de Estado, a pesar de que hubo la sucesión de 4 presidentes, ni más ni menos, desde Sixto, Abdalá, Alarcón y Maguad. Sin embargo, se mantuvo la misma política de Estado, inclusive se mantuvo, hubo solamente 2 cancilleres, Galo Leoro y José Ayala Lazo, que culminó las negociaciones. De manera que eso fue importantísimo, es casi, como yo digo, es casi un milagro, ¿verdad? Un milagro, Pablo, que esperaríamos que pueda replicarse hoy. Sin embargo, claro, ahí fueron condiciones bastante interesantes, porque de por medio había una victoria militar, o sea, hubo quizá una decisión del pueblo ecuatoriano también, una unidad quizá muy pocas veces vista en torno a sus soldados y en torno a su causa, que finalmente terminó apoyando precisamente y obligando, creo yo, a los políticos, a los líderes políticos a tomar una postura, ¿no? A definir y a mantener una postura. Sí, en efecto, pero a ratos nos olvidamos, y eso está muy claro en el diálogo con el ex canciller, que luego del Cenepa estuvimos al borde de la guerra, y esa sí ya hubiera sido una guerra total, por lo menos en 5 ocasiones, claras 5 ocasiones. De manera que, y eso no se conoció mucho, en buena hora, no surgió porque habría desatado el pánico en la población. Pero lo interesante, Pancho Carrión, uno de los entrevistados, que fue subsecretario de Soberanía, estuvo muy vinculado a las negociaciones
y luego, pues como todos sabemos, fue canciller también, señalaba que cuando yo le pregunto, ¿por qué crees tú que se dio este milagro? Con esa palabra, dice, la verdad es que había un hastío en la población. La inmensa mayoría de la población quería la paz. Y esto también se logró por otro mecanismo que sería sensacional rescatarlo, y es que la Cancillería, con Ayala Lazo al frente y con Pancho Carrión y con el resto de funcionarios, desarrolló, José Valencia, el ex canciller recién que era jefe de gabinete, desarrolló una serie de mesas redondas, tú te acordarás, por todo el país, de consultas con todos los partidos políticos, con todos los personajes, con todos los sectores, para ir recogiendo y para ir informando de las negociaciones. Fueron unas negociaciones de las cuales la mayoría de los líderes de opinión, de los líderes, hasta de los líderes barriales, de los líderes sindicales, estaban informados. De manera que se logró, eso fue un mecanismo fundamental para ir logrando este consenso de la necesidad de firmar la paz. Una necesidad que era más angustiosa todavía en las provincias fronterizas, como Loja o El Oro o Zamora, donde se vivía con mucho más intensidad y era mucho más nocivo cada conflicto armado, ¿verdad? De manera que ese mecanismo también fue muy importante. Pablo, estamos con Pablo Kubi, autor del libro José Ayala Lazo, la diplomacia y el poder. ¿Qué impresión te da el personaje? ¿Qué te deja, digamos, pensando en un lector que compre el libro y diga, ¿qué voy a encontrar en este libro sobre José Ayala Lazo? Bueno, va a encontrar a un personaje que ha sido coherente a lo largo de su vida y que refleja lo mejor de las virtudes de lo que debe ser y tener un diplomático de carrera. Yo creo que ese es el mensaje fundamental, un mensaje, un mensaje que se abriría para todas las otras instituciones. Uno de los problemas del Ecuador es la brutal improvisación, empezando por el presidente de la República hasta los porteros de los ministerios que se cambian a cada rato, de manera que no hay coherencia, no hay conocimiento, no hay políticas, no te digo a largo plazo, a mediano plazo. En cambio, la carrera diplomática de José Ayala Lazo es una carrera que empieza en los años 50 y que va desarrollando, que va avanzando y desarrollando todos los conocimientos y toda la experiencia a lo largo de distintas funciones que desempeña, tanto en la Cancillería, aquí en Quito, como en las distintas misiones diplomáticas. Ahora, yo siempre señalo, en el caso de él, el profesionalismo, eso es lo más importante, el profesionalismo, la coherencia, la formación y también la valentía, el compromiso, porque la firma del protocolo de Río de Janeiro, el 29 de enero del 42, tuvo una víctima propiciatoria que fue el canciller que firmó, que era Julio Tobar Donoso, al cual el Ecuador le echó la culpa, cuando en realidad todo el Ecuador era culpable de lo que había sucedido a lo largo de 100 años, que habíamos dejado abandonada la Amazonía, no habíamos desarrollado una política coherente y le echaron el muerto a Julio Tobar Donoso. Podía pasar algo semejante en el caos político del Ecuador, podía haber sucedido algo semejante, de manera que además José Ayala Lazo tuvo el coraje y la decisión de llevar las negociaciones hasta el final. Pero hay otro aspecto que se van a encontrar en el libro, porque él tiene la imagen de este diplomático formal, serio, un poco estirado, ¿no? O sea, claro, sí, que atildado, que sabe lo que dice. Pero aquí hay un montón de anécdotas donde vamos conociendo otros aspectos del personaje, y no solo de él,
sino de otros presidentes y cancilleres y diplomáticos. Hay, por ejemplo, una anécdota muy simpática precisamente con el Perú, con Alan García. Cuando Alan García es ya el candidato electo, ya ha sido electo, pero todavía no se posesiona, y hay un problema muy pequeño entre Tumbes y Huaquillas en el canal una cuestión de gaviones, una cosa francamente insignificante, pero que con las tensiones puede crecer. Entonces José Ayala Lazo, como embajador del Ecuador, va a saludar a Alan García, que vive todavía en su apartamento, y Alan García le lleva a conversar en el baño de un apartamento pequeño, porque dice que los militares peruanos en este caso, le están espiando, entonces que es el único sitio donde puede conversar libremente, y acuerdan pues bajar las tensiones y arreglar el asunto. Te digo, anécdotas así, que uno de pronto está el presidente del Perú con el embajador del Ecuador conversando en el baño de un apartamento, ¿me entiendes? Arreglando el problema fronterizo del Ecuador, por contarte una de las muchas anécdotas que hay en el libro. Ahora, aquí hay una reflexión que quisiera compartirte, que yo la tengo. José Ayala Lazo, compañero, por ejemplo, de personajes como Julio César Trujillo o el doctor José Troya. Es decir, personajes de una generación que le entregó mucho a este país y que de alguna manera tenemos, creo yo, la obligación de conocer. O sea, porque el Ecuador, mi querido Pablo, compartirás conmigo, no discute mucho sobre sus referentes. Cree que todo es malo, cree que todo ha sido nuestro país un compendio de ladrones. Y ha habido gente que ha construido este país, él ha jugado por este país. Y uno de ellos es José Ayala Lazo, ¿no? Claro, en efecto fueron compañeros de aula y de banca con Julio César Trujillo todo el tiempo, y hubo esta generación, una de las generaciones, han habido varias generaciones de gente notable, de gente que ha contribuido con el Ecuador, ¿verdad? Pero a mí no me gusta hablar como viejo y decir los tiempos anteriores eran mejores o la gente tenía más valores y más principios, sino que pensar por qué tenían más principios, por qué era más sólido y por qué se ha ido derrumbando eso hasta la situación actual, coyuntural, donde tú ves la lista de candidatos a la presidencia de la República y está encabezada por prófugos de la justicia. Imagínate tú qué tipo de elecciones van a hacer si se acepta que prófugos de la justicia sean candidatos. Hemos llegado al extremo, ¿verdad?, de un derrumbe ético, pero también es un derrumbe de las instituciones. Fíjate tú que hasta los años 80 los partidos políticos funcionaban, y el funcionamiento de los partidos políticos hacía que los personajes, tal como José Ayala Lazo no fue nunca militante de ningún partido, cuenta ahí en el libro en su adolescencia la relación con Arne, con Jorge Salvador Lara, claro, de una afiliación conservadora, pero sí. De la misma manera los partidos políticos servían para que los aspirantes y los militantes vayan desarrollando una carrera, vayan aprendiendo, vayan fogueándose en distintas instancias y respondan y tengan una ideología y un conjunto de valores también ante los cuales responder. Entonces, si tú eres como en los años 80, eras un militante de la democracia popular, pues tenías una identificación, o eras de la izquierda democrática y tenías una identificación. Se derrumba eso y ahora es un campo de aventureros, gente que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ¿verdad? Eso también es el problema. Hay muchas cosas. Yo pensaba en cómo, por ejemplo, hasta mi generación nos formábamos. Recién hablaba yo de un tío muy querido, y tú vivías en la casa y tenías los abuelos y los tíos y los primos y el barrio, y ahí ibas formando tu identidad
te ibas haciendo quiteño o mantense o guayaquileño y sabías de qué familia, a qué familia pertenecías, inclusive aprendías la manera de hacer chistes, de cómo se contaban los chistes en esa época, y entonces tenías una formación más sólida. Ahora tú tienes adolescentes con ese teléfono, el mío está dañado afortunadamente, en la mano, ¿qué identidad van a tener si están viendo programas que son hechos a nivel internacional y que no te reflejan nada de lo que estás viviendo ese rato, ¿verdad? Eso también ha sucedido y de eso se aprovechan mucho ahora y eso se utiliza para las campañas políticas. Pablo, estamos con Pablo Kubi conversando sobre el libro, entre otras cosas, sobre el libro que acaba de publicar José Ayala Lazo, La diplomacia y el poder. Pablo, algunos capítulos de este libro. Primero, un poco descríbenos la estructura. Hay incluso una pieza interesantísima escrita por el propio José Ayala sobre su misión en Ruanda, es decir, su labor al servicio de los derechos humanos en el mundo, pero también hay opiniones, comentarios en entrevistas que tú haces a quienes fueron, digamos, personajes como el propio canciller José Valencia, o el ex canciller Francisco Carrión, etcétera, etcétera. Sí, bueno, el libro está armado, como tú lo señalas, con diversos capítulos. Si bien la parte central, porque además es el clímax de la carrera del ex canciller, es lo que habíamos ya comentado de la guerra, digamos, de la guerra y la paz con el Perú, sobre todo en los acuerdos de paz firmados en Brasilia. Hay otras instancias muy interesantes como cuando él es representante del Ecuador ante las Naciones Unidas del año 89 y luego habla con Rodrigo Borja para que el Ecuador postule para ser miembro del Consejo de Seguridad. Uh-huh. Y ahí es interesante porque también vas descubriendo los tejemanejes de la diplomacia. El canciller de aquella época era Diego Cordovés, un hombre que venía no de la Cancillería ecuatoriana, sino precisamente de las Naciones Unidas y que supuestamente conocía muy bien ese campo. Y él se oponía a que el Ecuador sea parte del Consejo de Seguridad. Sin embargo, José Ayala Lazo tuvo la visión y Borja también de respaldarlo y el Ecuador entró a ese Consejo de Seguridad en un momento impresionante que estaba viviendo el mundo, porque se estaba derrumbando la Unión Soviética, algo que era absolutamente impensable. Hubo la primera guerra de Irak, hubo la guerra de los Balcanes, es decir, pasaban cosas muy, muy importantes y todo eso obviamente se reflejaba al interior del Consejo de Seguridad. De manera que ese es uno de los capítulos muy, muy importantes. Como el Ecuador, encabezado por José Ayala Lazo, tuvo un brillante desempeño, un país chiquito, imagínate tú, negociando con las grandes potencias en conflicto, de allí surgió y de ahí vino la idea y se desarrolló por fin la oficina del alto comisionado, la función de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una función que no existía. Y como José Ayala Lazo fue quien la llevó adelante, las negociaciones y el proyecto, pues lo eligieron por unanimidad, imagínate, en ese despelote que es las Naciones Unidas, no sé, pues más de 180 votos a favor. Ese es otro momento muy, muy importante porque muy interesante del libro, porque entonces tú ves las relaciones con Boutros Ghali y luego con Kofi Annan, y cómo se juega también en el ajedrez internacional y cómo hay los favoritismos y las serruchadas y los juegos políticos y cómo hay que ir superando todo esto. Y él está en Ginebra, se ha trasladado de Nueva York, donde era representante ante las Naciones Unidas, y a los pocos días estalla él llega y está el
el conflicto de Ruanda y este genocidio tremendo, y le toca ir como comisionado de los derechos humanos, y ahí está lo que tú mencionabas. En buena hora él escribió eso en caliente, es decir, lo escribió un par de meses después de esa visita, y es un testimonio impresionante de cómo el mundo terrible que él encuentra cuando le dicen usted llega 1 millón de muertos demasiado tarde. Claro, es impresionante ese artículo y esa historia. Ahora, Pablo, en la parte final del libro tú haces en entrevistas con José Ayala Lazo, hay una... José Ayala ha sido muy crítico, fue muy crítico desde su columna del Comercio y otro tipo de intervenciones con el gobierno de Rafael Correa, y específicamente en cómo se manejaba la diplomacia. Y hay cuenta entre telones y situaciones sobre, por ejemplo, el caso Assange o la historia de Julian Assange en su relación con el Ecuador, con su palabra de sable, deberíamos calificarla así, de José Ayala Lazo. Él precisamente aborda este tema que va a tener más de una sorpresa para el lector, entiendo. Sí, fue una vergüenza para el Ecuador, como queda claro en el testimonio, por la pura vanidad y deseo de figuración e irresponsabilidad del gobierno de Rafael Correa, haberse hecho cargo de Julian Assange y haber creado ese conflicto gratuito que el Ecuador no tenía por qué comprárselo y que difícilmente se lo hubiera comprado ningún otro país, que generar tal nivel de conflicto. Pero fue muy importante, aparte de muy vergonzoso, muy importante, porque este huésped, ahora ya sabemos todo lo que hacía, todas las libertades que tenía, se convierte en un agente de Putin. Te cuento esto porque ahora estamos viviendo nuevamente, está viviendo Estados Unidos las elecciones presidenciales, y esto fue el año 16, con la cuestión de los hackers rusos que le pasan información, y en la embajada del Ecuador, de este pequeño país en Londres, es donde se procesa y se manda los correos de Hillary Clinton, y interviene Rusia a favor de Donald Trump. Es decir, imagínate tú, claro, es decir, Pablo, la embajada sirviendo de oficina de espionaje para boicotear la democracia norteamericana. Imagínate a lo que se llegó. Claro, imagínate entre el señor Assange y el señor Putin usando la oficina del Ecuador, como es la embajada del Ecuador en Londres, como centro de operaciones de espionaje internacional para tumbarse la candidatura de Hillary Clinton. Exactamente, eso es lo que sucedió. De manera que eso era una vergüenza. Y luego viene, como cuenta, cuando conversamos con José Ayala, viene María Fernanda Espinosa, esta canciller correísta, a la cual luego Correa la acusó de traidora, y de paso nadie sabe dónde andará, porque aquí no volvió nunca. Costó $7 millones su campaña para Nueva York, para que se vaya a Nueva York, a la isla de Manhattan, esos trajes de Parque Central, ahí está, alta costura, y nunca supimos para qué nos sirvió, ni nunca que yo haya sabido, no ha vuelto al Ecuador, ni nadie supo qué pasó. En todo caso, tú te acordarás, y eso lo cuenta José Ayala Lazo, lo recordamos en la conversación, montó esta cuestión de jugando al alto espionaje, de que iban a sacarlo a Assange, de que Assange le dieron la nacionalidad ecuatoriana, claro. Le hicieron tomar una foto con la camiseta de la selección. Vecino aquí de Chaupicruz. Y claro que había nacido en Chaupicruz. No ha de saber ni dónde queda, en qué planeta queda Chaupicruz. Ni cómo se dice Chaupicruz. Él lo que decía es insignificant. Claro. O sea, el Ecuador es un país insignificant. Y lo nombra, quería llevarlo a Moscú, pues lo nombra, decía que era diplomático, como siendo ecuatoriano, pues parte de la embajada en Moscú. De manera que todo eso fue una vergüenza, y luego se ha seguido desvelando muchas otras de las cosas que sucedían. Pablo,
Perfectamente, muchas gracias. Tenemos que terminar. El libro se consigue como, entiendo, está en librerías. En pandemia es muy complicado, lo digo por experiencia propia, vender un libro por más bueno que uno crea que es. Pero, ¿cómo se le consigue el libro? Por ahora el libro está en Mr. Books. Esa es el centro de operaciones. Que puedo dar en Mr. Books y entiendo que ellos, no estoy seguro que hacen. Ahora como todo te llevan a domicilio, hasta una hamburguesa, pues pida una hamburguesa y el libro. Claro. Pides un combo ahí. para poder, como no sé, yo tengo la costumbre de comer mientras leo. Y manchar las páginas con el dedo de grasa de la hamburguesa. Les recomiendo mucho este libro, es una historia viva, en realidad, evidentemente mediada por las preguntas de Pablo Kubi, sus extraordinarias entrevistas, y ha compuesto esta pieza magnífica de la historia nacional. Gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Esperamos ya volver a hablar, esta vez sí de política, y en un tiempo más largo. Bueno, te agradezco a ti. No te olvides de Fabricio Correa, que está ahí de candidato. Que a propósito está de candidato por el partido del esposo de Pamela, del caso Arroz Verde, ¿no? Del caso Sobornos. Claro, todos esos son arroz verde, ahí no importa cuál de ellos, todos son arroz verde. Esa es nuestra vergüenza. Gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Carlos, que pases bien. Chao. Una buena noche. Gracias también su cordialísima atención. Ha sido Pablo Kubi hablando sobre el libro José Ayala Lazo, La diplomacia y el poder. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que tengan una linda noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El Estado.